Estábamos en los últimos días del mes de octubre, y ya ven que en esos días nos preparamos todos para recibir la visita de los fieles difuntos. Era el 31 de octubre. Mi abuelo había ido a cortar las flores de cempasúchil que él mismo había sembrado en su parcela. Al llegar me di cuenta que había traído un gran manojo. Esto servirá y complementará muy bien para adornar el altar de los fieles difuntos, este 1 y 2 de noviembre, dijo mi abuelo. ¿De verdad sí vienen los muertos a este mundo?, pregunté. Sí, hijo, claro que sí regresan. Ven, acércate, toma asiento. Te contaré la historia de un hombre que no creía que los muertos regresaban en estas fechas. Y así empezó su relato. Mira, mijo, desde hace mucho tiempo se celebran estas fechas. En eso se acercó mi abuela con 2 tarros de café que nos preparó y se unió a la plática a escuchar el relato de mi abuelo. Desde hace mucho tiempo, allá en mi tierra de donde soy nacido, ya se preparaban estas celebraciones como lo hacemos hoy, y había un hombre en el pueblo llamado José, un hombre incrédulo e indiferente relacionado a estas celebraciones. Y cierto día, referente a estas fechas, su madre adornaba el altar para los fieles difuntos. José exclamó: «No, madre, no pongas el altar para los muertos, solo se te echará a perder la comida. Los muertos no vienen. El cielo y el infierno está aquí en la tierra. Cuando morimos simplemente desaparecemos. Ya nada queda de nosotros. Tal vez por un tiempo nuestros huesos permanecen, pero luego también desaparecen de este mundo». Estás equivocado, mijo. Los muertos regresan, y es necesario que nos preparemos para recibirlos con entusiasmo. José aquel día andaba de visita en casa de sus padres, y después de un rato y tratar ese tema con su padre, se despidió de ellos para regresar a su hogar. Llegando a su casa, su esposa Victoria lo recibe con alegría y le da de comer. Mientras comen los dos sentados en la mesa, su esposa le dice: «José, mañana es 1 de noviembre y quiero poner un altar para recibir a los fieles difuntos». «No, mujer, es un gasto inútil. Los muertos ya están muy bien en cualquier lugar que se encuentren, y no tienen necesidad de regresar a este mundo. Eso lo hace la gente tonta y supersticiosa. Son solamente pretextos para hartarse y comer de toda la comida que se coloca sobre la mesa». «Está bien, José. Si así lo quieres, no pondré el altar en la casa. Eso sí, hazme un favor. Ya casi no tengo leña. ¿Podrías ir a traerme una carga? Porque si no lo haces mañana no podré cocinar los alimentos». Eran como las 3 de la tarde, así que José tomó su machete y hacha, se dirigió al monte a traer la carga de leña. Para ello tendría que caminar 7 kilómetros y así poder adentrarse bien en aquel monte, encontrar árboles secos y hacerse la carga de leña que necesitaba. Al llegar a su destino, procedió a cortar matorrales y troncos secos. Esos lugares eran poco transitados por la gente, y ya pasaban de las 6 de la tarde, así que a José no se le hizo raro no encontrarse con nadie en el camino. De pronto, miró un árbol grandísimo con la copa y la mayoría de sus ramas ya secas. Dijo: «He encontrado el árbol perfecto. Derribaré ese árbol y saldrán varios cargos que los llevaré en varios viajes a casa». Así que puso manos a la obra, tomó su hacha y fue golpeando poco a poco para poder derribarlo. Por suerte era un árbol con bastante altura, pues debía medir unos 50 metros de alto. José siguió golpeando con el hacha, pensando que al derribarlo, este caería al lado contrario donde él se encontraba parado. Todo estaba controlado. Él solo pensaba que haría muchos cargos de leña con ese gran madero. Ya estaba a punto de caer aquel árbol. Se podía escuchar el crujir del tallo. De pronto, se oyó un gran crujido, y el árbol vino a caer encima del pobre José. La mitad de su cuerpo había quedado atrapado, y también había caído justo encima de un camino que conduce al viejo panteón del pueblo. José gritaba, pedía auxilio, pero a esas horas ya nadie podía ayudarlo, ya que ninguna persona caminaba por esos lugares a esas horas de la tarde.
José se había fracturado y el dolor era insoportable. No podía moverse y la noche lo había alcanzado. Mientras tanto, a Victoria no le pasaba ninguna preocupación por la cabeza. Ya era de noche y José no había regresado. Así que ella pensó que José había ido al pueblo a tomar con sus amigos, como en otras ocasiones había pasado. Se dispuso a dormir y rápidamente fue vencida por el sueño, por el cansancio de los quehaceres de la casa que había realizado durante el día. Mientras tanto, en el pueblo ya se respiraba un ambiente que evocaba la presencia de los muertos en esta tierra. Pasaban las horas para José, y no podía liberarse de aquel enorme árbol, y mucho menos lo podría hacer con los huesos rotos que le había ocasionado ese gran madero. Dieron las 11 de la noche. Pronto sería la medianoche. Él escuchaba grillos, luego algunos lobos aullando y tecolotes cantando desde su madriguera. De repente, José miró el camino que conducía al panteón del pueblo y vio que una fila de luces se enfilaba hacia él. Fue grande su espanto al mirar a toda esa gente y más a esas altas horas de la noche. ¿Quiénes podrían ser? La gente del pueblo no se atrevería a caminar por esos senderos y menos a altas horas. José no podía moverse. ¿Qué podía hacer? Nada. Así que esperó con tremendo miedo la llegada de toda aquella gente que iba a cruzar aquel tronco. Caído. Ya faltaban pocos metros. Entonces José vio con gran miedo y asombro que se trataba de varias personas que él había conocido en vida, e hizo un gran esfuerzo por no perder el conocimiento de tan grande impresión. Estos seres espectrales venían con tanto júbilo y gozosos. José no pudo evitar llorar de miedo. En medio de su desgracia, en ese momento ni el dolor sentía. Esa fila de almas atravesaba el gran tronco ante la mirada incrédula de aquel hombre. Eran muchas figuras espectrales de hombres, mujeres y niños que José nunca había conocido. Luego, pareció haber conocido caras de familiares, pero estos siguieron marchando en la larga fila e hicieron caso omiso de la persona que se encontraba atrapada. Sería lo mejor porque le quisieron dar una gran lección al incrédulo de José. No le hablaron, ni siquiera le dirigieron la mirada. Entonces José, lleno de arrepentimiento, se lamentó el no haber creído. Así desfilaron todas las almas que venían del más allá. Ahí José se volvió un fiel creyente de que los muertos vienen a este mundo terrenal y están con nosotros los días 1 y 2 de noviembre de cada año. Al último, ya solo quedaban 2 espectros por pasar y estos se miraban muy diferentes. Se les notaba una cara de tristeza. Su ropa y todo lo que traían se les miraba muy desgastados y desalineados. Pronto José se armó de valor y les preguntó el motivo de su aspecto. Ellos se le quedaron viendo y contestaron: «Mira, José, pues como sabes, mañana en todo México hacen una festividad en honor a nosotros y es un gran festejo. Tú nos ves con esta cara de tristeza porque en realidad venimos solo a acompañar a las demás almas, por si alguna de ellas quiere compartirnos algo de su altar. Nosotras somos almas que ya no tenemos familiares que nos esperen en este mundo. Y si aún viven, hacen caso omiso de estas festividades. Ya no van a los panteones a limpiar nuestras tumbas. Ya no colocan en sus altares los tantos alimentos que nos gustaban. En fin, ya no creen en nosotros». José los estuvo escuchando atentamente. Luego le tocó hablar a él, y éste les explicó todo lo que había ocurrido y les pidió a estas almas su ayuda, prometiéndoles que si lo hacían, al día siguiente él haría un altar para darles un gran recibimiento en su hogar, y que así lo haría año tras año, mientras Dios le prestara vida. Estas 2 almas prosiguieron su camino, no sin antes decirle a José que recibiría la ayuda que necesitaba. Ya eran como las 2 de la mañana, y en una de las mesas de la casa de José, en donde había puesto su retrato, qué mejor forma de llamar la atención que haciendo ruido en la casa.
Es así que estas dos almas con las que había platicado José hicieron acto de presencia y dejaron caer esa fotografía. Eso provocó un ruido muy fuerte que despertó de inmediato a Victoria y se levantó pensando que era el esposo que había regresado a su casa. Lo único que vio fue el retrato de José que había caído al suelo. Pronto se dijo a sí misma que algo le pudo haber pasado, así que fue corriendo y despertó a sus suegros. Toda la familia fue en busca de José. Se fueron por el camino que iba con rumbo al panteón. Y de repente, oyeron los quejidos y gritos de un hombre que pedía ayuda. Se acercan inmediatamente y se dan cuenta que se trata de José. Con gran esfuerzo logran liberarlo del pesado tronco y entre todos lo trasladan a su casa. Ya en la mañana de ese día, les cuenta lo que le pasó a medianoche y todo lo que vio y oyó durante esos momentos. Así que le dice a su esposa que vaya al mercado y compre todo lo que necesite para hacer el altar más grande y mejor adornado que se hubiera hecho en la región. Y que no escatime en gastos, que esa gran ofrenda sería dedicada para esas almas que vienen a este mundo, que no tienen quien les dedique una oración, ni quien limpie sus tumbas, pero sobre todo, que no hay quien les reciba con esos ricos platillos de alimento que tanto les gustaban en vida. Y así termina mi abuelo diciéndome: así fue, mijo, como un hombre que no creía que los muertos nos visitan, hoy es fiel creyente del Día de los Difuntos.